Pedro fue realmente crucificado al revés. La cruz petrina, una cruz latina invertida, ha sido usada tradicionalmente como un símbolo cristiano. La fuente es es.aleteia.org. Algunos podrían sorprenderse, quizá incluso escandalizarse, al encontrar una cruz invertida en una iglesia. El cine y los programas de televisión han presentado la cruz de San Pedro, una cruz latina invertida, como símbolo de Satanás o el anticristo. Por ello, se popularizó, erróneamente, como un símbolo del mal. Pero nada más lejos de la realidad. Símbolo cristiano. La cruz de San Pedro, también conocida como la cruz petrina, ha sido usada tradicionalmente como un símbolo cristiano, asociado al martirio del apóstol Pedro. La tradición cristiana afirma que Pedro fue crucificado en Roma. Los primeros padres de la Iglesia afirmaban de forma unánime que Pedro de hecho murió en Roma, crucificado, durante la persecución de Nerón en el 64 después de Cristo. Las primeras referencias sobre esta ejecución se encuentran en una carta de Clemente de Roma a los Corintios, fechada alrededor del año 90. La carta dice lo siguiente: pongámonos delante los nobles ejemplos que pertenecen a nuestra generación. Por causa de celos y envidia fueron perseguidos y acosados hasta la muerte. Estaba Pedro, que, por causa de unos celos injustos, tuvo que sufrir, no uno o dos, sino muchos trabajos y fatigas, y habiendo dado su testimonio, se fue a su lugar de gloria designado. Lo que dice la tradición. Incluso cuando declara que Pedro fue ejecutado, Clemente no dice dónde o cómo. La tradición que afirma que Pedro fue ejecutado empieza con el Evangelio de Juan. En el capítulo 21, leemos que Jesús le dice a Pedro: te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará y te llevará a donde no quieras. Es probable que este texto haya sido escrito después de la muerte de Pedro, pues inmediatamente después el autor añade de esta manera: indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios, en lo que parece ser una clara referencia al martirio. Martirio de Pedro. En su historia eclesiástica mucho más tardía, Eusebio afirma que todos los apóstoles fueron martirizados, excepto Juan. Solo en algunos textos apócrifos, llamados el martirio de Pedro, encontramos la historia que corrobora que, cuando fue sentenciado a muerte, Pedro exigió que su cruz estuviera boca abajo, argumentando que era indigno de ser crucificado como Jesús. Siguiendo el ejemplo del apóstol, los cristianos han usado esta cruz como símbolo de humildad. El papado también ha usado la cruz petrina como su símbolo, siendo el papa el sucesor de Pedro como obispo de Roma, y el primer patriarca de Antioquía. No es de admirarse entonces que las cruces invertidas sean comúnmente encontradas en algunas iglesias, en su mayoría católicas. No tenemos más que fragmentos del martirio de Pedro. Estos se encuentran como parte de un compendio apócrifo, los Hechos de Pedro, aunque el martirio pudo haber sido añadido más tarde al texto. En cualquier caso, ambos textos fueron escritos durante el segundo siglo. De hecho, muchos libros apócrifos atribuidos a Pedro datan de más o menos la misma época, llamados los Hechos de Pedro, el Evangelio de Pedro, la Predicación de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, e incluso el Juicio de Pedro. Pero aunque se pueda concluir razonablemente que Pedro fue de hecho crucificado en Roma, su crucifixión al revés está débilmente atestiguada en solo esa única fuente antigua, el Martyrdom, probablemente mucho menos confiable que Clemente, Eusebio, Tertuliano y otros padres primitivos. Interesante, ¿verdad? Esperamos que la información te haya sido de utilidad. Te invitamos a que te suscribas a este canal. Dale me gusta, toca la campanita, y comparte.